entonces, pido perdón antes que todo, pero esta es la primera reunión bimodal y no es tan fácil como pensábamos. Lleva una complicación interesante tener todos los elementos. Bueno, vamos a presentar la charla de hoy a cargo de los doctores Silvia Rankin y Javier García, que nos van a hablar sobre los riesgos cibernéticos, el deber de información y comunicación del siniestro al afectado. Los dejo la palabra de los doctores. Escúchame, María Claudia, nos está acompañando el flamante presidente de la asociación, así que presentalo. Ah, bueno. Lo que pasa es que todavía estamos mal. Bueno, entonces déjame que lo presente yo. Que esté con nosotros. Presentalo vos si querés, Susana, adecuadamente. Hoy en esta reunión, en forma virtual, como estoy yo también, está el doctor Carlos Estevenet, que es el flamante presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Seguro, que nos está acompañando. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Susana, la verdad es un placer. Veo que acá en Rosario hay mucha actividad, así que bueno, me van a haber seguido y es un gusto compartir esta sesión con ustedes en un tema que realmente es de vanguardia, es estar en la frontera del conocimiento. De esto muy pocos saben mucho y algunos saben un poco, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy, pero es muy interesante, realmente es muy interesante y son cosas que se vienen y hay mucho siniestro de cyber risk, así que muy interesado en escuchar a los speakers. Bueno, le damos la palabra entonces a los doctores. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto poder reencontrarnos nuevamente presencialmente y por supuesto, todos los que nos están viendo por otros medios virtuales. Agradecido también, por supuesto, por la presencia del reciente presidente de AIDA. Y bueno, sin más prolegómenos, vayamos un poco al tema. En principio, me gustaría hacer una serie de consideraciones preliminares tendientes un poco al objeto de lo que constituye esta presentación, que es una apretada síntesis de la ponencia que hemos presentado en el congreso que se realizó recientemente de Derecho Nacional de Derecho de Seguros en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Y después para también ordenar un poco metodológicamente la charla. En principio, quiero comentarles que esto no es una charla eminentemente técnica de los riesgos cibernéticos, por cuanto no somos especialistas, ni la doctora Rankin quienes habla, en seguridad cibernética ni en ciberdelitos, pero hemos encargado la charla de manera tal que los conceptos, digamos, técnicos que se van a vertir puedan ser entendidos por todos los oyentes. Y desde el punto de vista metodológico, yo voy a hacer una introducción al tema de los ciberriesgos, continuando por digamos, la importancia que tienen hoy en día a nivel tanto mundial como en el país, y dar las características de asegurabilidad, cuáles son los daños que se cubren y los riesgos a los que se ven sometidas tanto empresas como gobiernos, como personas particulares al respecto, para luego ya la doctora Rankin involucrarse más en la normativa, que por cierto escasa en nuestro país, como lo vamos a señalar, en la normativa que tenemos a nivel nacional en esta temática. Así que bueno, la problemática de los riesgos cibernéticos, entendidos como la capacidad que tiene un hacker o un ciberdelincuente de introducirse en nuestras plataformas tecnológicas, no solamente de sistemas informáticos, sino también teléfonos celulares, teléfonos móviles, incluso aparatos que tenemos en nuestro hogar, como alarmas, rodados, maquinaria agrícola, etc.
que vulnera, ¿no es cierto?, esa capacidad del hacker de introducirse en esos sistemas, vulnera nuestra privacidad y nuestra seguridad, es un tema de total actualidad y vigencia. A pesar de que el tema no es nuevo, ya hace más de 15 años que el tema de los ciberriesgos viene siendo analizado tanto por doctrina nacional como extranjera, sobre todo en los países de Europa y en Estados Unidos. Este tema, digamos, es un tema que tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? A pesar de que no es un tema nuevo. A título de ejemplo, podríamos mencionar algunos eventos que no pueden dejar de ser nombrados por la importancia que tuvieron a nivel global. Así, en el año 2017, por ejemplo, se produce un ataque masivo a nivel global, en lo que se dio por llamar el WannaCry. Este ataque, ya digo, a nivel global, involucró a más de 230.000 computadoras de más de 150 países. Entre las empresas que se vieron afectadas por este fenómeno, no podemos dejar de mencionar el Instituto Nacional de Salud de Gran Bretaña, Telefónica de España, FedEx de Estados Unidos, Federal Express, la ferroviaria alemana Deutsche Bahn y la empresa de aerolíneas LATAM. En este caso de WannaCry se pagó rescate para lograr volver a la recuperación de los datos que permitieran, digamos, la recuperación de lo que es del sistema. En este caso se produce a través de los usuarios de Windows Microsoft, y bueno, tuvo una gran repercusión a nivel internacional. Pero de ahí en más se va dando una catarata de hechos a nivel internacional y local que trataré de ir refiriendo para que comprendamos la dimensión que tiene la problemática y la importancia que tiene y las consecuencias jurídicas que se derivan de esa gravedad. En el año 2018 merece destacarse el robo de clientes de la cadena Marriott, cadena hotelera. Esto generó que esa cadena deba pagar multas por parte de la autoridad de control, porque como ya vamos a ver, en algunas legislaciones cuando existen este tipo de hechos o de riesgos o de siniestros cibernéticos, existen la posibilidad de que la autoridad de control aplique, digamos, sanciones en virtud del no cumplimiento o escaso cumplimiento de normas que regulan la cuestión. Como ya lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la charla. En el año 2020, por ejemplo, se produjeron los robos de datos de Cencosud Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, que tuvo en este caso 5 horas cerrada la frontera, ¿no es cierto? Y se pagó rescate también para que culminara el ciberataque. Telecom Argentina también en este año 2020 sufrió un ciberataque con 18.000 equipos aproximadamente afectados y también se pagó rescate. Ya pasando al año 2021, para ir a una cuestión más cercana en el tiempo, fue conocidísimo el supuesto el hecho que se produjo en Estados Unidos en el oleoducto Colonial Pipeline, donde se interrumpieron las operaciones de este oleoducto que está en la costa este de los Estados Unidos durante 7 días, interrumpiéndose sus operaciones. Ustedes imagínense la gravedad del siniestro de tener un oleoducto en pleno corazón, digamos, de Estados Unidos, inmovilizado por 7 días. Evidentemente, en este caso se pagó rescate. Luego hay otro hecho muy importante, el del JBS, un frigorífico también de Estados Unidos, donde se lo tuvo interrumpido sus negocios a través del ciberataque por 5 días, habiéndose abonado un rescate de $11 millones en criptomonedas bitcoins. También en el año 2021 se produce un ataque en el Servicio de Salud de Irlanda, donde se pagó rescate. También en el año 2021 se produjeron siniestros en CNA Seguros de Estados Unidos con 15.000 equipos afectados, donde también se pagó rescate. En AXA Seguros Asia también durante este año.
También durante el año 2021 se produjo un ciberataque en IOFA, que es el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas de Argentina, donde se publicaron datos de más de 1 millón de militares y empresas de seguridad argentina, donde también este instituto debió pagar el rescate correspondiente. El 2021 también, finales del 2021, se produce el ataque al RENAPER, Registro Nacional de las Personas, donde se roban datos personales que fueron vendidos en un foro de compra y venta de datos personales. Para que tengamos una idea de la dimensión de lo que es el ciberdelito en materia de violación de organismos nacionales, gubernamentales, en el 2021 hubo un incremento del 261% de los ataques informáticos en el Estado argentino con respecto al año 2020. En el 2022, y ya culminando con esta enumeración, que es más que nada para dar una idea, reitero, de la importancia y la gravedad que tiene el fenómeno que estamos analizando, se produce el ciberataque al Senado de la Nación Argentina, a empresas como Mercado Libre y Mercado Pago, Genio Ledesma en Jujuy, el CONICET, donde se robaron datos de propiedad intelectual de varias personas que eran miembros, investigadores de esa institución, del CONICET. Y finalmente, pretendo mencionar el tema que la guerra en Ucrania, durante la guerra en Ucrania, fue hackeado también el sistema de regulador de medios del Kremlin, Rusia, donde se hackearon, por ejemplo, empresas, se dieron a conocer empresas que no quisieron, por ejemplo, hacer lugar a sanciones económicas a Rusia, como por ejemplo Nestlé, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, esto nos da la pauta de que estamos ante una problemática que tiene muchísima actualidad y muchísima vigencia. Con esto, entonces, con este pantallazo pretendí dar una visión de lo que es la dimensión de la problemática. La dimensión de la problemática. Bien. Existen, a nivel internacional, un medidor de estos riesgos en cuanto a la posibilidad de la ocurrencia y la intensidad, que maneja la empresa Allianz. Se llama Allianz Barometer Risk. Y durante los últimos años se vienen haciendo este tipo de estadísticas respecto de las posibilidades de ocurrencia de riesgos cibernéticos, teniendo en cuenta que siempre los ciberdelitos, los ciberriesgos están ubicados en los últimos años dentro de los primeros, segundos o terceros puestos del top, del ranking, digamos, de los siniestros en grado de probabilidad de ocurrencia. Esto le hace decir a un especialista, el doctor Martín Elizalde, que es un abogado especialista en ciberseguridad, que nada es comparable con el riesgo informático, por la magnitud, la amplitud y la dispersión de los daños y de las víctimas, y que es muy difícil de producir su escala, que puede ser catastrófica y tener una falta total de direccionalidad y de lógica. Esto tiene incidencia, por supuesto, en lo que más adelante vamos a explicitar respecto de que es imposible cubrir totalmente el riesgo, por más que uno haya tomado todas las previsiones. Ustedes se imaginan que vengo comentando de que instituciones como el Kremlin pueden ser hackeadas, para que tengamos una magnitud de la falta de previsión total que existe en el tema, por más que uno haya tomado todos los recaudos que sean necesarios al respecto. Bien, adentrémonos un poquito en los mecanismos de producción de los ciberriesgos, los cibersiniestros. En principio se podría decir que los mecanismos de producción se producen a través de virus llamados malware, que son, digamos, cualquier tipo de software, digamos, malicioso que está diseñado por hackers y que afecta negativamente el funcionamiento de los sistemas de computación, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo. Esto habilita a que
los sistemas informáticos sean tomados bajo el control de los hackers, puedan disponer, digamos, de cierta información y hasta interrumpir el negocio, publicitar datos y una serie de acciones más que con todas las consecuencias, digamos, económicas y jurídicas que esa conducta implica. Los más comunes, digamos, virus o malwares que existen son, bueno, los gusanos, los troyanos, que son, digamos, construcciones informáticas que, como su nombre lo indica, aparentan ser una cosa, pero adentro llevan otra, ¿no? Como el famoso caballo de Troya, por eso su nombre, de ahí deriva el nombre. Otros que se llaman, por ejemplo, spyware, que son espías dentro de lo que son los sistemas informáticos, los famosos rootkits, que son, digamos, virus o malwares que atacan, como su nombre indica, la raíz. Es un kit preparado para atacar la raíz o la base del sistema informático. El adware también es otro de los malwares más conocidos, que a través de la incorporación de imágenes de publicidad roba información, digamos, engañando a los lectores o a los operadores, confundiéndolos con publicidad que aparenta ser, digamos, legal, y a través de ese mecanismo se roban datos o se interrumpen conexiones informáticas. Pero el más importante, que por los daños que se han ocasionado a través de ese sistema, es el más importante malware, es el ransomware, que, como su nombre lo indica, es un sistema que está preparado para encriptar los datos de una determinada plataforma informática, y para que se pague a cambio de la devolución de esos datos un rescate, que generalmente se hace en criptomonedas, generalmente bitcoins. Este tipo, entonces, de malware secuestra la información del sistema informático con la finalidad de extorsionar a la víctima, solicitando a cambio un rescate que generalmente es pagado en este tipo de moneda. La experiencia a nivel mundial muestra que el pago del rescate no garantiza la devolución de los datos que han sido apropiados por los hackers. Es más, existen estadísticas que dicen que la devolución es entre un 80 y un 90% de los datos, o sea que nunca se cumple con la entrega de la devolución, digamos, a pesar del pago del rescate, del 100% de la devolución del 100% de los datos que fueron, digamos, intrusados. Motivo por el cual existen, digamos, distintas posiciones respecto a la conveniencia o inconveniencia de la devolución, del pago del rescate en cada caso concreto. Se dice que a nivel internacional eso dependerá de la gravedad del siniestro en sí misma, de las consecuencias que cada órgano, digamos, directivo de empresas decida al respecto, porque, repito, ocurre muchas veces que uno paga y no se obtiene el 100% de la información. Por otro lado, existe también la posibilidad de incorporar malwares a través de ransomware o de cualquier otro mecanismo, lo que venimos comentando, que tienen la virtualidad de permanecer dormidos por un tiempo a voluntad de los ciberdelincuentes, y digamos, con la posibilidad de estos últimos de recuperarlo o de volver a que vuelvan a tener virtualidad, por ejemplo, a 1 año, a 2 años, de acuerdo a lo que programan los hackers. Consecuentemente, lo que se recomienda en este tipo de casos, en principio, más allá del análisis de la situación particular, es no pagar el rescate para no quedar en manos de los ciberdelincuentes. Conocemos, digamos, experiencias de Argentina, donde los directivos de empresas han decidido, han tomado la decisión de no devolver a foja cero respecto de su sistema informático, con tal de no quedar en manos de delincuentes, o sea, no pagar los términos del rescate. Eso, por supuesto, como ya comentáramos, por ejemplo, en lo que sucedió en el caso del oleoducto de Estados Unidos, ellos tuvieron que pagar el rescate, porque ustedes se imaginan lo que es dejar sin petróleo
a toda la costa este de Estados Unidos. O sea, eso depende de la Y a veces, situación claro, a veces se da particular. por situaciones de urgencia, porque se han hackeado aerolíneas cuando estaban los aviones en pleno vuelo, entonces en Claro. esos casos, o también el sistema de salud donde estaban operando y le sacan la historia clínica, le sacan los equipos con que operan y todo eso, y en esos casos como que no hay, digamos, muchas opciones, y en esos casos, digamos que en la mayoría de los casos el rescate se paga. Claro, bueno, No en todos, ya pero en dijimos, no en algunos. todo, pero depende de cada situación particular. O sea, no hay una norma establecida Claro. para eso. Eso es lo que queremos transmitir. Bueno, después existen otros mecanismos como el phishing, la pesca de datos. También no debemos circunscribirnos en cuanto digamos, a los mecanismos de producción, a lo que dependa de terceros. Muchas veces el accionar propio de gente interna de las empresas es la que genera los cibersiniestros, ¿no es cierto? A través de, digamos, algún empleado infiel, a través de robos de celulares o de cualquier aparato que pertenezca a gente de la empresa que después sale afuera y si son apropiados los datos, o también a través de lo que, ¿no es cierto?, de algunos virus o malware que puedan ser incorporados a la empresa a través de terceras personas, como pueden ser, por ejemplo, proveedores de empresas, clientes de empresas, etcétera, etcétera. Consecuentemente, eso es un pantallazo de que, digamos, los mecanismos son variados, importancia sustancial del ransomware, y prestar atención que, digamos, los mecanismos no suelen no ser solamente externos, sino que pueden ser internos a las empresas. Eso también es una cuestión que hay que tener sustancialmente en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los daños producidos por los ciberataques? En términos generales podemos decir que estos daños pueden ser divididos en dos grandes grupos. Los daños propios, ¿no es cierto?, o daños a terceros, y a su vez estos daños se pueden dividir en directos y en indirectos. Los daños propios son los que sufre el patrimonio de la empresa, de la persona o ente gubernamental que sufre, víctima de este ataque, ¿no es cierto? Los daños a terceros están vinculados con la responsabilidad civil que le puede generar a las empresas el hecho de haber sido sometido a una intrusión o robo de datos. Y los daños indirectos son los que tienen que ver fundamentalmente con los daños, digamos, reputacionales que pueda tener la empresa por el robo o por la intrusión. También los daños derivados de la pérdida de clientes, o el robo de clientela, o la disminución de clientela, pérdida de proveedores. Fundamentalmente las pólizas a nivel europeo hablan del daño reputacional, como ya lo vamos a ver cuando nos introduzcamos más ya en el tema técnico de las pólizas que cubren este tipo de siniestros cibernéticos. Como decía, los daños a terceros, la gama es amplísima respecto de la responsabilidad civil que puede generar. No quiero olvidarme de decir algunas, para las cuales lo voy a leer aquí, algunas que me parecieron importantes. Por ejemplo, divulgación de datos de clientes o proveedores, infracción de datos de autor, dominio o marcas, extracción de dinero en el caso de bancos, billeteras electrónicas o tarjetas de crédito, obtención ilícita de crédito, lucro cesante por falta de prestación de bienes o servicios, responsabilidad por la transmisión de malwares a terceros que causen daños, publicación en los medios que vulneren el derecho al honor, la intimidad personal, familiar, la imagen de un tercero, entre muchos otros. Ustedes pueden darse cuenta de la amplísima gama que representan los daños que pueden ser generados a terceros en virtud de una intrusión o de un ciberataque. Bien, en torno a las consideraciones de las coberturas que existen para paliar, digamos, los efectos negativos de los ciberataques, resulta importante decir que es imposible mitigar la totalidad de los daños causados en un siniestro cibernético. Y esto por más importantes medidas de seguridad que se tomen al respecto. La globalización así lo indica, y
basta tener en cuenta, por ejemplo, que un ciberataque puede producirse dentro de un mismo país, de las fronteras de un país hacia otro, en continentes distintos, estar involucrados personas de distinto idioma y de distinta legislación, fundamentalmente. Y esto es importantísimo porque, digamos, las coberturas que van a ir amparando ese tipo de riesgos no son uniformes, no son totalmente uniformes. Entonces esto genera una problemática porque, al no ser uniformes, determinados daños pueden estar cubiertos en algunas coberturas y otros no. Pero, como ya vamos a ver más adelante, existe alguna normativa a nivel europeo tendiente un poco a unificar los criterios de cobertura de este tipo de siniestros cibernéticos. Podemos decir, digamos, en términos generales, que existen dos tipos de coberturas. Aquellas que cubren los gastos y costas para solucionar la intrusión y toda la problemática generada a partir de la intrusión para volver al estado anterior a la intrusión. Esto deriva se derivan coberturas que cubren, por ejemplo, gastos, costas como para cubrir los equipos informáticos que deben intervenir para poder volver a la empresa a su funcionamiento normal y habitual, ¿cierto? Y después tenemos un segundo grupo que ya cubre las acciones derivadas de la responsabilidad civil emergente de la intrusión. Y ahí ya nos encontramos con coberturas de daños a terceros, cobertura de daños reputacionales, cobertura de costos de lucro cesante, por ejemplo, ¿no? Porque existen coberturas de que, por ejemplo, por supuesto, siempre con el límite de suma asegurada, cubren el lucro cesante que la empresa haya sufrido durante la intrusión. Entonces, siguiendo un poco este esquema a nivel internacional, nuestro querido amigo Waldo Sobrino dice en un buen artículo que tiene sobre riesgos cibernéticos que los mismos pueden ser vistos desde la perspectiva de los riesgos de daños patrimoniales o property, pueden ser estudiados, ¿no? desde esta perspectiva, y de los riesgos de la liability y responsabilidad civil, señalando que, poniendo como ejemplo del primer supuesto, o sea, del tema de la responsabilidad civil, la llamada Internet de las cosas. Ustedes saben que a partir de la implementación, digamos, de este tipo de ciberataques, no solamente a equipos o plataformas informáticas de empresas, sino de nuestros propios aparatos tecnológicos, se pueden cometer ciberataques o ciberdelitos de importancia gravísima. Recuerdo que, vinculado con este tema, que cuando nos pusimos un poco a averiguar con la doctora Rankin, vimos algunos videos donde aparecía una camioneta de alta gama que había sido hackeada a través de su sistema de computación, donde, por ejemplo, los hackers le podían hacer aumentar o disminuir la velocidad. Podían prenderle la música, manejar el volumen, detener el vehículo en un sector determinado. Vale decir que esto de la Internet de las cosas, más allá de que generalmente se producen, digamos, consecuencias económicas de menor tenor, no es un tema menor respecto a las responsabilidades que pueden, o a las coberturas que se pueden brindar respecto a este Internet de este llamado Internet de las cosas. Entonces va de suyo que las consecuencias, digamos, jurídicas y patrimoniales que tiene el ataque a empresas varían respecto del de la Internet de las cosas, generando, por supuesto, un volumen mucho más importante de responsabilidades que el mercado asegurador debe tomar nota de esto. Si bien existen, como ya vamos a ver ahora en el mercado nacional, pólizas que cubren este tipo de riesgos,
falta en la legislación nacional, como bien lo va a explicar Silvia a continuación, normas que complementen las que ya son, las que están existentes en nuestro derecho vigente. Así que les agradezco su atención y les paso la palabra a la doctora Silvia Ramos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a seguir un poquito con el tema. Voy a hablar un poco del mercado asegurador de ciberriesgos en la Argentina. Si bien el seguro de ciberriesgo no es nuevo, tiene 10 o 15 años aproximadamente a nivel internacional, en los últimos años han aumentado mucho en frecuencia e intensidad, como dijimos al principio de la charla. Y esto ha hecho que haya cambiado el mercado asegurador en la Argentina, porque se piden nuevos requisitos para cubrir dicho seguro, como así también ha aumentado mucho el valor de la póliza. En un primer momento, bastaba solo una declaración jurada o un simple formulario como para que a una empresa se le diera una cobertura de seguro cibernético. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado. Primero se hace lo que se llama una auditoría de vulnerabilidad, es decir, se va a la empresa y se mide el riesgo informático que la empresa tiene, como así también se le exigen varias condiciones para que se proceda a asegurar el riesgo. Entre ellos, por ejemplo, se le exigen una doble validación de claves, se le exige que las claves sean largas y sean alfanuméricas, se le exige que el sistema esté permanentemente actualizado a nivel informático, que los programas sean originales, se les exige cortafuegos, se les exige que no todo el personal tenga acceso a las claves de la empresa, sino solamente el personal jerárquico y solamente si es necesario la clave para hacer sus funciones. Se trata de lo que se llama un contrato de cooperación, es decir, primero se le hace toda esta auditoría a la empresa, se le pide que modifique el sistema informático para darle cobertura. Y una vez que la empresa cumple con todos esos requisitos, recién ahí se le brinda un contrato de seguro, que además, como dije anteriormente, debido a que ha aumentado la siniestralidad y ha aumentado la intensidad, no solo por la frecuencia, sino también por los daños que se causan, esto ha hecho que las primas aumenten notoriamente, y además estamos hablando de primas en dólares, lo cual hace difícil el acceso a estas primas, tanto para las personas físicas, pero también para las pequeñas y medianas empresas. Y hay un mercado asegurador en la Argentina que no está muy desarrollado. Este tema tiene que ver también con la legislación. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay una legislación que le impone muchos controles a las empresas por el tema de los riesgos informáticos. No solo preventivos, sino también sancionatorios una vez que se le producen los siniestros, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Legislación que no existe en este caso en la Argentina. Si nosotros vemos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en el año 2016, se dicta el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que empieza a regir en el año 2018. Este reglamento tiene una legislación muy detallada de cómo se debe hacer el manejo en general de datos, tanto de empresas como de personas físicas, y también establece sanciones que pueden llegar a ser muy importantes, porque tiene un organismo de contralor al efecto. Las sanciones que se imponen en la Comunidad Europea por no cumplir las normas preventivas sobre ciberataques pueden llegar al 4% del Producto Bruto Anual de la empresa o a la suma de 20 millones de dólares. Por lo cual se trata, digamos, de cumplir con todas estas normas.
Además, lo importante que tiene este reglamento, que también está en la legislación de Estados Unidos, es que una vez producido el ciberataque, las empresas tienen la obligación de comunicar este siniestro a sus damnificados, pónganse que sean clientes, proveedores o a los que hayan sido, digamos, afectados por el siniestro. El reglamento, por ejemplo, europeo, que establece que esta comunicación debe hacerse dentro de las 72 horas. Y se les debe notificar. Por eso, incluso en las pólizas de seguros, debemos estar cubierto ese gasto de notificación, que a veces puede ser muy costoso, porque nosotros observamos, por ejemplo, a veces, no sé, hay empresas que se hackearon 256.000 cuentas, entonces la legislación obliga a hacer 256.000 notificaciones. Si bien esas notificaciones pueden ser electrónicas o de la forma que sean, pero pueden llegar a ser muy costosas y hay sanciones si no se cumplen. Es más, el reglamento europeo establece, por ejemplo, que si esta notificación es muy costosa o es muy difícil de hacer, se tiene que hacer una información pública del hackeo de datos, lo que yo considero que probablemente sea más gravoso que hacer una notificación privada de los mismos. Pero está contemplado eso y está contemplado, ya les digo, importantes sanciones si no se cumplen. En la Argentina no tenemos esta obligación específica de información cuando se produce un siniestro damnificado. La legislación que tenemos, bueno, está el tema de la habeas data, que está incorporado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y en el año 2000 se dictó la ley 25.326 también de protección de datos personales, que si bien en ese momento era una ley de avanzada, estamos hablando de hace 22 años atrás, ha quedado como desactualizada por los años. La ley solamente tiene normas como de protección de datos de las personas físicas, pero no establece, por ejemplo, esto que yo considero muy importante, consideramos con Javier muy importante, que sería ese deber de información cuando se produce un siniestro. Por ejemplo, esto tiene importancia en los fraudes bancarios. Uno, no sé, le hackean la cuenta del banco y el banco no le avisa, por más que el banco sepa que han hackeado cuenta, no le avisa a uno que ha sufrido un ciberataque. Entonces esto puede tener mayores consecuencias, esta falta de información, porque puede generar nuevos riesgos o nuevos daños, como por ejemplo, no sé, hackearon la cuenta del banco y uno va y deposita dinero o hace nuevas operaciones que de saber que la cuenta ha sufrido un ciberataque uno no lo hubiera hecho. También a mí se me planteó la inquietud con el tema de los créditos preaprobados que existían hasta el año pasado. Yo comentaba que, por ejemplo, yo entraba al home banking y me aparecía en la pantalla una leyenda que decía: usted tiene un crédito preaprobado de 1,5 millones de pesos haciendo clic aquí. Y a mí lo que me agarraba era escalofrío, porque yo decía, si en vez de ser yo la que abro la pantalla, alguna me roba la tarjeta o la clave o me hace un fraude, aprieto aquí y yo en ese mismo momento paso a deber 1,5 millones de pesos. Esto motivó que esto fue muy frecuente, se produjeron cualquier cantidad de robos de dinero en las cuentas bancarias y se produjeron cualquier cantidad de fraudes con el tema de créditos preaprobados. Esto motivó que mucha gente ocurriera a la justicia a fin de plantear la responsabilidad del banco. A raíz de los fallos que fueron saliendo condenando a los bancos por el deber de seguridad, el Banco Central empezó a dictar distintas normativas, distintas circulares, poniendo mayores recaudos a esta preaprobación de crédito. Por ejemplo, dictó una circular el año pasado exigiendo que antes de ser aprobado el crédito se identificara correctamente a la persona, se comprobara que la persona que estaba obteniendo el crédito era verdaderamente esa y no era víctima de un fraude.
se dio un plazo de 48 horas por el cual el banco debía comunicar a la persona que se le había aprobado un crédito, y la persona tenía 48 horas para decir si lo recibía o si no. Y después, además de eso, le planteaba a los bancos que tenían que esperar 48 horas para proceder a depositar el dinero. Porque ¿qué pasaba? Cuando se producían esos fraudes de créditos preaprobados con el solo clic, era instantáneo el depósito de la plata, y los hackers instantáneamente lo depositaban en un montón de cuentas más allá que era imposible rastrearlas. Entonces, con distintas circulares que fue sacando el Banco Central, esto se evitó, porque al controlar que la persona que sacara el crédito fuera realmente ella y diferir el depósito del dinero, esto se solucionó. O sea que también vemos que cuando a nivel estatal o gubernamental se quieren evitar ese tipo de riesgo, también hay mecanismos para hacerlo que no siempre se usan. Pero por eso me parece muy importante el tema del deber de información, que es lo que motivó nuestra ponencia. En general, ya dijimos que no hay una norma específica que obligue ni a las entidades financieras ni a ninguna empresa a avisarle al damnificado que ha sufrido un ciberataque. Pero creemos que podemos sacar ese deber de información de las normas generales del derecho. Así, por ejemplo, vamos a distinguir si la persona afectada es un consumidor o no es un consumidor. Si es un consumidor, ustedes saben que el artículo 42 de la Constitución Nacional dice que el consumidor debe recibir una información se ha producido una modificación en el Código Civil y Comercial con respecto a la Ley de Defensa del Consumidor. El Código Civil y Comercial, en el artículo 1100, establece que el consumidor debe ser avisado de toda circunstancia relevante relativa al contrato. El doctor Sobrino, por ejemplo, opina que esto es una modificación beneficiosa que se le ha hecho a la ley del consumidor, ya que, por ejemplo, en este caso, ¿qué duda cabría de que haber sido víctima de un ciberataque, una cuenta, por ejemplo, bancaria, no es una circunstancia relevante que debería ser avisada? Entonces, creemos que de esa norma podría derivar no solo de una entidad bancaria, sino también en una empresa que haya sido afectada, no sé, hace poco, este año surgió lo de Mercado Pago, que se hackearon 500.000 cuentas de Mercado Pago. Bueno, yo creo que Mercado Pago, por el tema del artículo 1100 del Código Civil, debería, no sé si lo hizo, pero debería haber avisado a las personas que hubieran sido afectadas, que habían sufrido un ataque en sus cuentas. Esto se da en el caso de los contratos de consumo. Pero en el caso de los contratos paritarios, creemos que también este deber de información surge de las normas, de los principios del derecho. Por ejemplo, del principio de la buena fe, que está contenido, entre otros, en el artículo 9 del Código Civil Comercial. Y también en el derecho de confianza y lealtad, que también establece el Código Civil y Comercial para el caso de los contratos en general, no ya de los contratos de consumo. ¿Por qué? Porque creemos que esta circunstancia es relevante y que el no aviso a la persona puede generar nuevos riesgos, nuevos daños, digamos, más que nuevos riesgos. Por lo tanto, creemos que si bien no está contemplado en la legislación, pueden salir de las normas de carácter general. No obstante eso, creemos que sería necesario efectuar una reforma en ese sentido. Que han producido un ciberataque a una empresa, se debería dar aviso, no solo al particular afectado, sino también a un organismo de contralor que se debería crear a tal efecto, o usar alguno de los organismos ya existentes como para
Esto tendría relación con el mercado de seguros, porque nosotros hemos visto que en los lugares donde se ha regulado específicamente el mercado de seguros ha crecido. Entonces, tendría importancia para que el mercado de seguros se desarrollara, crear un sistema a este efecto. Y también podría servir, por ejemplo, a los damnificados a nivel probatorio, porque a veces es muy difícil por parte del damnificado probar que la empresa proveedora o la empresa del cual es cliente ha sufrido un ataque cibernético y que a raíz de eso él se ha visto afectado. En cambio, si hubiera una obligación de denuncia, aunque sea al organismo de control, eso facilitaría el tema probatorio, el tema de la prueba. En Argentina hubo un proyecto de reforma en el año 2018 que era bastante parecido al reglamento europeo que les mencioné hace un rato, pero bueno, no quedó más, no pasó más de ser un proyecto. Pero creemos que sería importante que se legislara en ese sentido. No obstante, en el mientras tanto, creemos que se podrían aplicar estas normas generales del derecho para generar responsabilidad de las empresas si no han dado aviso a los particulares afectados, como le estábamos hablando. Estas normas también que yo les hablaba antes del Banco Central, que se dictaron, por ejemplo, para los créditos, sirvieron de apoyo en la jurisprudencia para determinar la seguridad de los bancos. O sea, los jueces utilizaron estas resoluciones que fue sacando el Banco Central, ya que no hay, digamos, una ley más específica al respecto, para sustentar en ellas el deber de seguridad de los bancos y proceder a las condenas. Por eso creemos que sería necesaria una legislación específica al respecto, algo más genérico y que cubriera, o sea, estableciera determinadas obligaciones para el caso de los ciberataques que lamentablemente en nuestra legislación no las contemplamos, como si están en el derecho comparado. Al principio los bancos negaban toda responsabilidad en la primera fase. Claro, por eso yo decía que las resoluciones empezaron a salir después que hubo fallos condenando a los bancos. Sí, hoy es bastante unánime la jurisprudencia, es ultra objetiva la responsabilidad del banco. Sí. Hoy, incluso yo he visto al principio que había algunos fallos que incluso le negaban responsabilidad a los bancos, al principio, no ahora. Ahora yo he encontrado fallos de cámara y todo que le hacen lugar a la responsabilidad del banco, incluso que hacen lugar a medidas cautelares, por ejemplo, cuando sacaban esos créditos preaprobados, le sacaban el dinero y además le empezaban a embargar para descontarle las cuotas de los créditos, o sea que la persona se quedaba sin dinero y encima con embargos por el tema de los créditos. Entonces se han planteado medidas cautelares para detener esos embargos, y yo he visto que también en ese deber de seguridad... Todo lo que se le depositaba, Claro, exacto. Eso es lo que pasaba. Por eso se han planteado no solo acciones de responsabilidad contra los bancos, sino de medidas cautelares innovativas para que los bancos dejaran de descontar el crédito. Y ya les digo, en base a muchas resoluciones que sacó el Banco Central, eso sirvieron de base como para que la jurisprudencia dijeran no, hay un deber de seguridad que no se ha cumplido y que por lo tanto le han hecho lugar ya te digo, a las cautelares y a las acciones de responsabilidad también. Pero si existiera una legislación, como hay en otros países, en donde se debiera avisar el siniestro y avisarle al afectado, además de, como decíamos antes, de evitar nuevos riesgos, eso también lo facilitaría mucho el tema, porque yo he hablado con gente que me hackearon y como que no hacen nada, o sea, lo hackearon y bueno, se lamenta y nada más, y encima han ido y han pagado los créditos. Entonces, por ahí tendría que haber una legislación más protectoria, digamos, de los derechos, y no solamente del consumidor, porque, ojo que también todas estas cuestiones se pueden dar entre empresas. Lo que nosotros vimos que a veces
la empresa que recibe el ciberataque, digamos, sigue operando y esos virus los transmite a su clientela, entonces la empresa se termina afectada por un virus que no sufrió propiamente la empresa, sino que sufrió el proveedor, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que se legisle en la materia, porque lo que tenemos son principios del derecho que son, digamos, que no es lo mismo que tener una legislación específica en el tema. Bueno, las conclusiones que nosotros sacamos es que hay muy poca conciencia del riesgo cibernético, tanto a nivel personal, como a nivel de empresa, como a nivel estatal. El otro día, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon que el tema de acá, bueno, en la provincia, que está Billetera Santa Fe, tuvo un montón de tiempo caído el sistema, y lo que decían es que no se sabía si había sufrido un ciberataque, al menos no se conoció, pero estuvo un montón de horas en donde nadie lo podía usar, y lo que se decía es que todo el mundo tiene la billetera electrónica en el celular, sin clave, o sea, dice eso que vos agarrás y entras a la billetera y que tiene cargadas las tarjetas, que tiene cargadas las tarjetas de débito, que... Entonces lo que decían era que si, por ejemplo, ese sistema sufría un ciberataque, no solo modificaría todo el tema de los pagos, sino que además accedería a las cuentas bancarias de miles de personas. Entonces lo que creemos es que no hay y eso que, bueno, hagamos las encuestas, bueno, a ver, esto es muy común, bueno, a ver un viaje no sé, al Caribe, bueno, entonces empiezan a pedir un montón de datos, y todo el mundo brindamos cualquier cantidad de datos por el tema de los concursos, por el tema de la publicidad, como que realmente no estamos muy conscientes del valor que tienen los datos y de los expuestos que estamos a que nos roben los datos. Por eso, bueno, esto que yo les decía de los bancos, después de que se responsabilizó a los bancos, empezaron a ver publicidades, no sé si las vieron, en la televisión, en la computadora, empezaron los bancos a mandar mails, ojo, no sea víctima de estafa, pero eso se vio cuando empezaron a salir los fallos responsabilizando a los bancos por falta de seguridad, pero no se hacen en forma preventiva. Entonces creemos que falta una concientización, por lo menos acá en Argentina, donde realmente se explique todo eso, se explique el riesgo que estamos expuestos y se hagan campañas de concientización. Bueno, lo mismo también en el Estado, porque hemos visto ahora, en mayo, se atacó, por ejemplo, el CONICET, se atacó el Senado, se atacó el RENAPER, se atacaron, bueno, migraciones, se atacaron montones de organismos oficiales a nivel estatal, o sea que es un problema, digamos, general, no solamente de las personas físicas. Creemos también, bueno, lo que hablamos, el dictado de normas específicas, creemos que es necesario un mercado asegurador más amplio. Ya dijimos que las coberturas de las primas son en dólares y que son de muy difícil acceso, y a esto le tenemos que sumar, bueno, la inestabilidad económica que reina en la Argentina, que imagínense que para una pyme es muy dificultoso poder contratar una póliza de seguro en dólares, porque estamos en una economía totalmente fluctuante, inestable, y esto hace que eso sea muy, muy difícil para las empresas acceder a ese tipo de pólizas. Por lo tanto, creemos que este es un tema que tiene mucho por desarrollar, tanto a nivel legislativo como a nivel de mercado asegurador, y que bueno, el que iremos viendo a través de los años cómo va a ir evolucionando el tema. Pero lo que intentamos es hacer un pantallazo general del problema y ver más o menos en dónde estamos parados para ver, bueno, cómo seguimos. Sí, si me permitís, yo quisiera hacer hincapié en una idea que tocaste tangencialmente, que no existe ánimo en esta ponencia de manifestar, digamos, como que la obligación corra para las aseguradoras, persiguiéndolo, con un Estado persiguiendo por detrás, no. Creemos que dada la experiencia argentina, que en un principio, como comentaba Silvia, proliferaron las pólizas de estos ciberriesgos, al volverse, digamos, la situación más gravosa, más frecuente, y carecer de una legislación específica, estamos atentando contra el mercado. Es decir, lo que
pretendemos es, como pasa en los países centrales, que tanto las compañías de seguros como los consumidores, gobiernos y empresas tengan la previsibilidad suficiente como para poder contratar la póliza. Pretendemos el desarrollo del mercado asegurador, no la persecución estatal del mercado asegurador. Vale decir que vamos a tener que encontrar una serie de mecanismos que a través de una sinergia entre la parte pública y privada pueda facilitar la concreción de pólizas del mercado asegurador argentino en este tipo de riesgos. Así que no sé, de mi parte, muchas gracias y quedamos, si existen preguntas, con todo gusto. Bueno, ¿queremos dejarlo vos? No hay problema. Excelente ponencia, Silvia y Javier, me parece interesantísimo el tema por la absoluta actualidad que tiene y porque revela dos cosas. La primera es que en este tema, lamentablemente, estamos tan atrasados en materia de legislación. O sea, la legislación está en deuda en la Argentina con muchos temas centrales. Este evidentemente es uno de ellos, clarito. La otra me pareció excelente el desarrollo de la toma de concientización de las personas individuales y de las empresas. Creo que particularmente las pequeñas, porque las grandes deberían estar concientizadas, es sumamente importante. Así que, en resumen, felicitaciones, excelente la ponencia. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario del grupo que nos está siguiendo por Zoom. Con tomar la palabra. Si me permiten, no, un comentario, pero también preguntas, ¿no? Yo creo que este riesgo ha revolucionado y ha metido ha metido al derecho del seguro en una gran ensaladera que ha mezclado un montón de cosas, ¿no? Pero sí veo un par de cuestiones que me parece interesantes analizar de acá para adelante. Una primera es el tema de la reserva de mercado, ¿no? ¿Cómo funciona la reserva de mercado en este tipo de seguros donde quizás un hecho ocurrido en la República Argentina pueda tener consecuencias dañosas en las que son las coberturas de terceros en cualquier lugar del mundo y viceversa, ¿no? Un operador local puede tener consecuencias dañosas en cualquier lugar del mundo, y un operador extranjero que opera con clientes locales puede tener necesidad de cubrir daños también internacionalmente. Ese es un punto que me parece importantísimo. El segundo es cómo va a funcionar, es decir, cómo va a funcionar el régimen de cargas frente a estas declaraciones previas que con pólizas anuales, un año en materia cibernética puede ser un siglo. Entonces yo empiezo, tengo un sistema de seguridad, y eso en meses, en días un sistema puede quedar obsoleto, y eso cómo va a funcionar dentro del régimen de cargas, ¿no? Yo voy a estar obligado a estar absolutamente actualizado en el tema con la inversión que eso significa, o voy a tener que tener un sistema razonable donde el asegurador no me va a poder exigir que yo tenga absolutamente lo último, porque también podría ocurrir que eso genere prácticamente la imposibilidad de realización de riesgo. Entonces, me parece que ese es otro punto como para analizar hacia dónde va a ir toda esa dinámica durante el contrato de seguro, ni hablar el tema de la gravación del riesgo, ¿no? Obviamente es uno de los puntos fundamentales. Y después algo que dijiste al principio, donde estos son riesgos de imposible cobertura total, y es lógico, es imposible cubrir totalmente. Y la otra pregunta es, cuando estamos hablando de daños propios, ¿va a seguir rigiendo el principio de la proporcionalidad cuando ya de entrada sabemos que es imposible tener una cobertura total? Pienso que deberían ser riesgos contratados a primer riesgo absoluto, ¿no?
Pero la ley sigue teniendo este principio y está metida dentro de esta ensaladera, como decía al principio, que puede, bueno, son 2 o 3 temas que los tiro así, que me parece que puede ser interesante desarrollar y analizar. Sí, bueno, con respecto al tema de la reserva, digamos, nacional, lo que vos planteás, me parece que no existe ese tipo de cobertura sin la función de los reaseguros y los coaseguros pertinentes. Es decir, a mí me parece que todo esto debe ser enmarcado dentro de lo que es la técnica asegurativa y, por supuesto, que van a tener preponderancia las reaseguradoras o los pools reaseguradores, porque, como dije anteriormente, al igual que como puede ocurrir, por ejemplo, con los riesgos derivados del medio ambiente, estamos ante cobertura, digamos, similares en potencialidad dañosa. O sea que creo que por ese lado podríamos, si bien no lo he analizado profundamente debo ese tema desde ese punto de vista, me parece que esos mecanismos son pertinentes para tu planteo en ese sentido. Con respecto al tema de cargas, yo creo que todo tiene que ver con la proporcionalidad de la magnitud de los daños que pueden ocasionar determinadas empresas. Creo que definitivamente las cargas no pueden ser iguales para una multinacional que para una pyme, y este régimen de cargas, en definitiva, va a quedar, si se producen, digamos, siniestros, al arbitrio de la cuestión judicial. Es decir, yo creo que el margen de apreciación o de discrecionalidad que pueden tener los jueces en una cuestión como esta va a ser importante, como en tantas otras. Sería bueno que no esté sé más si- objetivado, ¿no? En el contrato. Sería mejor que esté más Claro. objetivado en el contrato, ¿no? Por supuesto, no, ninguna duda. Aparte, este tipo de coberturas, ya un poco lo mencionó Silvia, son coberturas muy complejas, donde se piden muchos detalles, pero también es lógico, porque iba un poco a lo que vos decías respecto del cambio, digamos, tecnológico. Es mucho más frecuente que el cambio tecnológico ya esté en empresas de primer nivel, no así en una pequeña pyme. Entonces, yo creo que el cumplimiento de las cargas va a tener que entrar dentro de un marco de razonabilidad que, repito, tendrá que determinarse en el caso concreto, ¿no? Esa es un poco mi opinión. No sé, Silvia, Sí, si comparto. coincidís. ¿Puedo hacer un comentario? Pero bueno, Yo, ¿puedo hacer un Sí. comentario? No, digo que Por supuesto. realmente las pequeñas empresas son las más vulnerables, porque por ahí son las que tienen menos protección. Pero también entiendo que se le debería exigir algo de razonable, por ahí una cierta objetivación. El otro día venía conversando con un joven que hace yoga conmigo y le pregunté qué hacía y me dijo que él era programador. Y le digo, ¿pero vos estás yendo a la facultad? No, dice, es que no, la gente ahora no quiere ir a la facultad porque la facultad enseña cosas obsoletas. Se ve que es tanto la dinámica que tiene que las ingenierías informáticas, lo que le dan en la facultad es totalmente obsoleto, como que dice que a ellos no les sirve. Entonces, yo creo que es un poco difícil por ahí objetivar, aunque tendría que haber por lo menos un piso mínimo de exigencia para el asegurable, porque de la otra forma, no sé, están en la última de la última, se ve que es muy difícil. Si ni las facultades están capacitadas para enseñar lo último, por lo que él me dijo, yo me sorprendí muchísimo, porque yo creo que los profesores deben ser especialistas. Me hablaba de la universidad, de la facultad de acá de Rosario, no sé cómo será en otros lados, pero yo creo que esto tiene una dinámica impensable. Eso nada más quería hacer ese comentario. No, nosotros cuando fuimos preparando el tema, fuimos analizando también una serie de información a nivel internacional. España lo tiene muy desarrollado el tema, y tiene que ver con el tema de la proporcionalidad, sin duda,
porque no se le puede exigir, reitero, a una pyme, pero eso está cubierto en principio dentro de lo que Silvia comentaba del régimen de introducción al contrato, de las vulnerabilidades. Es decir, cuando la empresa aseguradora hace el mapeo de esas vulnerabilidades, tampoco se puede poner, digamos, en una posición de exigir una plataforma informática que no tenga nada que ver con la prestación del servicio. O sea, si hablamos de una pyme, supongamos una mutual que deba cumplirlo, ¿no? Donde tiene una serie de clientes, riesgos derivados de esa propia clientela, no es lo mismo que Nestlé, no es lo mismo que la TAM, no es lo mismo que la cadena hotelera Marriott. Es decir, cuando la empresa ya hace el régimen analiza las vulnerabilidades y acepta que la empresa entra al contrato, queda obligada. Es decir, eso lo va a determinar la empresa. La factibilidad de la concreción de la póliza la va a dar la empresa. Y siempre está el límite de la suma asegurada. También. Bueno, así que bueno, el tema es que, digamos, que debe haber un criterio de razonabilidad y racionalidad a ese momento, porque tampoco podemos negar cobertura, ¿no es cierto? Negar cobertura a las empresas por esta falta de... Yo creo que es como dijimos al final de la ponencia, se hace camino al andar en esto como en tantas otras operatorias en materia asegurativa. Esto tiene una evolución. Yo recuerdo, yo estoy vinculado con una empresa de seguros que tiene una mutual de seguros, y recuerdo cuando nosotros nos trajeron a la mutual el problema de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, y tuvimos que contratar personal y tener gente capacitada en esa materia. Dijimos, para nosotros es un disparate respecto a los costos que eso nos generaba. Y sin embargo, al día de hoy hemos subsistido y tenemos caminando el sistema de información a la UIF. Entonces, porque comprendimos también que de esa manera estamos defendiendo nuestras empresas, porque muchos fraudes, digamos, ocasionados con el tema de blanqueo y narcoterrorismo y terrorismo internacional estaban canalizados a través de operatorias mutuales. Entonces, creo que es como todo, Susana, deberá hacerse aquí también camino al andar. Y si me permiten otra consulta, primero felicitaciones por la excelente ponencia a ambos, y explorando un poco los límites de este tipo de cobertura. Vos señalaste bien que, ustedes señalaron bien que había compromiso de los consumidores en aquellos casos que hubiera un defecto de información o de seguridad respecto de sus datos. Y en relación a eso, lo que quería consultar era si estas coberturas tienen cláusula claims made, qué opinión les merece este tipo de cláusulas respecto de las decisiones jurisprudenciales que han declarado inválidas, esas cláusulas. Y en segundo lugar, bueno, ¿cuál sería la posición con relación a los daños punitivos? Porque como están regulados en la Ley de Defensa del Consumidor, proceden ante cualquier incumplimiento. Y entonces parecería que la tacha del 102 en cuanto impide asegurar en responsabilidad civil las penas quedaría sin andamiaje si constituye un rubro más de la cuenta de daños resarcibles, porque no constituiría una pena ante la no agravación de la conducta. Y por último, con relación a estas dos cuestiones, si no sería necesario una regulación legal que evitara estos conflictos que son casi fatales que se den en el sistema argentino. Qué corto. Bueno, con respecto a la pena, bien las pólizas de seguro dicen que cubren las penas siempre que no sean ilícitas. Y como todos sabemos, está discutido la licitud o ilicitud de las penas, porque hay en la doctrina quienes opinan que precisamente por ser una pena no sería materia de seguro, porque tendría un objeto ilícito. Y con respecto a las cláusulas claim made, sí usan, claro, las pólizas prevén las cláusulas claim made, o sea,
¿se escucha? Sí, sí. Tiene que ver, en el caso de la responsabilidad civil, la época, tiene que estar la cobertura vigente cuando el tercero realiza el reclamo. Y bueno, creo que han sido muy utilizadas en mala praxis, no sé, no le veo el inconveniente en ese sentido. No sé qué opina Javier al respecto. No, yo creo que también, así como, digamos, a pesar de la existencia de la norma de la ley de seguro, me parece que en este tipo de cobertura no sería, digamos, un inconveniente la aplicación de cláusulas claim. Ahí, si me permitís, Fabiana, te hago un comentario. Yo, por lo menos de las condiciones contractuales que he visto, te diría 99%, todo lo que es daños a terceros está sobre la base de claims made, ¿no? Lo sé, Sí, obviamente. digamos, y te diría que es la cobertura que te brinda el mercado reasegurador, que como bien decían, esto no es un riesgo que se puede Claro, operar sin llama la seguro, ¿no? llama la atención porque justamente los precedentes judiciales son sumamente adversos a la claims made, ¿no? Salvo uno que la validó, el resto de los pronunciamientos jurisprudenciales son adversos, ¿no? De modo tal que parecería lógico sobre esta cuestión alguna reforma legislativa que permitiera conducir esto, que ya es una realidad, ¿eh? Está en responsabilidad profesional, está en medio ambiente, está en este tipo de cobertura de ciberriesgo. Hoy la claims made está utilizada con tal amplitud que parece necesario, bueno, rodearla de ciertas seguridades, como hizo la resolución 585 de la SUPE para el seguro de responsabilidad civil general, pero terminar por recibirla legislativamente para evitar el albur, el riesgo, ¿no? de una Sí, declaración de abusividad. Sí, ahí en favor de este tipo de riesgos, es que el cibersiniestro aparece en el momento, digamos. Cuando aparece un cibersiniestro se conoce enseguida, no es de cola larga, digamos, ¿no? Sí, esa es la ventaja. Claro, pero la masividad puede conducir a que el reclamo, si los daños son económicamente no significativos para un individuo, la acción colectiva se extienda en el tiempo y suceda en época posterior a la del vencimiento del contrato o del periodo de extensión previsto, ¿no? Sobre Entonces, todo, habría- como ellos dijeron, que hay algunos riesgos que queda y lo pueden activar a lo mejor al año. Entonces, bueno, ahí no quedarían cubiertos, o como ocurre muchas veces con las cláusulas claim made, estaría cautivo para seguir contratando, si le hacen alguna extensión, ¿no? a la cobertura. Pero yo creo que coincido con lo que dicen los amigos acá, que lo ideal sería una legislación específica, siempre lo es. Pero bueno, damos manotazo como podemos en muchos otros temas relacionados con nuestra especialidad. Lamentablemente es así. Mirá que todavía no tenemos un seguro obligatorio automotor. Y nos estamos preocupando porque no hay una legislación específica para los ciberriesgos. No sé, qué sé yo. Se va haciendo como, se ata todo con alambre, como hacemos los argentinos. Pero muy bien me pareció la exposición y Sí, muy el bueno. contenido. Bueno. Habría que comprometerlo, si me permiten, para el próximo número de la revista de ahí de Argentina, para contar con este tema como un artículo para nuestra revista. ¿Qué les parece a los ponentes? Bueno, ya muy agradecidos. Bueno, tratar de profundizar un poquito estos temas que señalaba. Claro, son interesantes que señalaban estos aspectos. estos aspectos que ustedes señalaban respecto al tema normas del consumidor, etcétera, etcétera. Claro. Cláusulas claim made para ver, continuar un poco con nuestro estudio del tema. Así que muy agradecidos por despertarnos esa inquietud.
Bueno, María Claudia, o vos Silvia, ¿ya se sabe cuál es el tema de la semana próxima? Sí, el tema de la semana próxima vamos a hablar sobre el límite de... No, del caso Grifo, no dijimos el de la Corte de la Nación, una mesa redonda sobre eso. ¿Verdad que? Ah, ¿Sobre bueno, qué? ¿Sobre qué? no me acuerdo el título, cómo se llamaba bien. El fallo Grifo, creo que es el de la Corte fallo Suprema. Grifo de la Corte Suprema, que mencionamos la charla creo que anterior o la anterior. De cuantificación del daño a las personas, que no puede ser inferior al resarcimiento laboral. Exactamente. Vamos a analizarlo un poco porque nos pareció que era muy interesante. Así que ese va a ser el próximo tema. Nosotros nos reunimos toda la semana, como ustedes ya saben, y realmente la comisión directiva propuso que realmente vamos a tratar todas las ponencias, porque uno acá tiene un espacio de tiempo más amplio, donde se puede decir todo lo que cada uno investigó sobre el tema, y hacerlo extensivo, incluso por eso yo los hice publicar hacerlo extensivo a los socios de AIDA, y todos estuvieron de acuerdo, porque siempre hay alguno que no fue al Congreso, o que no estuvo justo en esa comisión, y le puede interesar los temas. Bueno, entonces agradecemos a todos por las opiniones y los comentarios, y los esperamos el martes que viene a las 14:30, si gustan estar con nosotros en la próxima reunión. Desde ya les agradecemos mucho. Gracias.